Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Lucía Mosquera. Soy comunicadora social de la Universidad San Martín de Porres y ahora estoy trabajando en mi tesis de maestría acerca de la representación de la población afroperuana en los medios de comunicación. Esta presentación en particular es un pedazo de esta investigación que vengo realizando y se enfoca principalmente en un asunto que tiene que ver con la utilización de estereotipos negativos para representar al afroperuano en los programas cómicos o los programas humorísticos en el Perú. Mi intención es poder expandir esta investigación luego para poder tomar como punto de referencia la utilización de lo afroperuano o la caracterización de lo afroperuano en otros medios. Sin embargo, lo que voy a presentar hoy está relacionado a una presentación que yo tuve hace unos meses en una conferencia también, que tiene que ver con el uso de la parodia y también trata de traer a la discusión algunas teorías que a mí me parecen importantes para tratar de explicar lo que sucede y cuál es el fenómeno que pasa con la televisión y su relación, esta relación casi perversa con la caracterización de los afroperuanos y también de lo afroperuano. Entonces, esta es una presentación que va a dar, digamos, algún contexto muy general. Sé que Sergio Molina está en la mesa también y yo sé que él tiene algunas cosas, tiene mucho más que ver con construcción de personajes y con un contexto más local. Y lo mío está un poco más orientado o sea, sí también al contexto, pero un poco más orientado a poder ver qué teorías nos ayudan a explicar un poco qué pasa en la televisión y de qué manera o en qué nivel son perjudiciales estas representaciones, no solamente para la población afroperuana, sino también para poder entender este imaginario o social pluricultural peruano, ¿no? Entonces, tengo algunas aproximaciones teóricas que quisiera compartir con ustedes. Y pues nada, lo primero tiene que ver con el hecho, en que cuando hablamos de afroperuanos en medios de comunicación normalmente nos referimos a tres realidades en concreto. La primera tiene que ver con la representación de estas imágenes que tienen una carga negativa muy fuerte y está ligado a lo segundo que presento aquí, que tiene que ver con estos estereotipos negativos que acompañan a la población afroperuana, que pueden ser fundados o no, pero que forman parte de un imaginario de creencias en particular que están relacionadas a cómo nosotros nos desenvolvemos, a cómo nos relacionamos con los demás, cuáles son nuestras habilidades, nuestro sistema de creencias, nuestros valores y nuestra participación en la sociedad. Y también tiene que ver con el hecho de la justificación de las actitudes racistas en los medios de comunicación nacionales, ¿no? Entonces, para hablar un poco de lo afroperuano aquí, pues yo quisiera referirme a algunas cosas en particular que he podido observar y que también recojo de algunas otras personas, ¿no? Tenemos como referencia, al hacer una vista rápida, una mirada muy rápida a lo que pasa en la televisión, dos realidades bastante adversas y no muy felices para la población afrodescendiente. La primera realidad tiene que ver con algo que ya había venido diciendo personas como Wilfredo Ardito, que están relacionadas al hecho de la falta de presencia o la falta de representación. Eso quiere decir, en otras palabras, que uno al prender el televisor normalmente no va a ver a una persona que luzca afroperuana conduciendo o liderando algún espacio. Si bien es cierto, aparecen en una menor medida en algunos programas muy populares ahora, los programas de reality shows, lo que tienen más que todo es una participación en la que en la mayoría de los casos lo que hace es presentar a un personaje totalmente racializado. Tenemos personajes en este tipo de programas que aparecen normalmente
con nombres asociados a su identidad racial. Tienes normalmente alguien al que llaman pantera, alguien a una persona a la que llaman negrita, y normalmente estas son, digamos, es aquello en lo que se ve que es algo repetitivo y que tiene que ver con la racialización del ser humano, ¿no? Y en específico la racialización de las personas afrodescendientes. Todos los demás pueden ser llamados por sus nombres, y estas personas siempre serán llamados con aquellos nombres que, digamos, denotan o demarcan su identidad racial, ¿no? Ese es el primer escenario. Y el otro escenario, que es el escenario en el que me enfoco ahora, tiene que ver con la aparición de los afroperuanos y las afroperuanas, pero en mayor medida de los hombres afroperuanos, en los programas de comicidad, los programas humorísticos y los programas cómicos, ¿no? Lamentablemente, esta representación es una representación siempre negativa y en muchos casos casi parecida, en el que hemos normalizado el uso del blackface, el hecho de que una persona se pinte de un color, se coloque prótesis para tener o poder representar estos rasgos un poco más asociados al fenotipo afroperuano. Lo hemos justificado, lo hemos normalizado, lo hemos aceptado, y esto lo que ha creado es más o menos un estándar de representación en lo que vemos en la televisión. Los programas humorísticos y los de comedia normalmente toman un modelo y lo reproducen a lo largo de varios programas para representar a cualquier tipo de personaje afroperuano, siempre que sea necesario por burlarse de él. Entonces, la personificación de los afroperuanos en los programas de comedia siempre es una personificación que parte casi de un estándar, donde se pueden ver muy, muy pocas variaciones en la manera en la cual se personifica a la población afroperuana. Y aquí yo tengo una imagen, que es una imagen que digamos que ejemplifica lo que acabo de decir. Ustedes pueden ver que hay 5 imágenes en la pantalla, y lo que tienes es básicamente una representación muy parecida, similar, casi idéntica, que utiliza las mismas herramientas para poder representar a una persona afroperuana, ¿no? Tienes el personaje el Negro Mama, que es un personaje que acaba de reaparecer en la televisión nacional para desdicha o para, digamos, indignación de muy pocos, la verdad. Y luego tienes a estos personajes como la representación de Susana Vaca a la derecha, Julio César Uribe y el futbolista Advíncula, en las cuales ves que en realidad la caracterización y el uso de prótesis se aplica a los 4 personajes casi de igual manera, y bueno, ninguno de estos personajes son representados por una persona afroperuana, por lo cual usan el blackface o la pintura en la cara para poder, digamos, ser un poco más auténticos y poder representar mejor, entre comillas, al afroperuano o al personaje afroperuano famoso, siempre que se presente en estos programas de comedia, ¿no? También coloqué la imagen de Martín Farfán, que es un cómico afroperuano en realidad, pero que también apela a estas representaciones utilizando algunos elementos culturales para generar una cuestión ahí humorística o hacer comedia en base al estereotipo típico del afroperuano o la afroperuana, ¿no? Entonces, voy a hablar un poco más del sentido de la autenticidad más adelante, pero quería, digamos, ser un poco gráfica en cuanto a este esquema que me parece interesante para ver cómo la representación crea un sistema estándar de los cuales se desprenden, digamos, todas estas representaciones que son posteriores a la existencia del Negro Mama, que es el personaje en el que me voy a enfocar principalmente porque es el personaje que cuenta con mayor popularidad, es el personaje que ha generado más polémicas y es uno de los personajes que ha logrado
digamos, colocar en discusión este tema de la representación tanto como para las organizaciones afroperuanas como para los medios de comunicación, aunque en menor medida, porque digamos no ha habido ningún avance o algún progreso en cuanto a poder erradicar este tipo de imágenes, ¿no? Si bien es cierto, también hablo mucho de cómo se representa el afroperuano, también había algo que me parecía importante y que intento abordar luego también con ayuda del marco teórico, que tiene que ver con la opinión pública sobre los medios de comunicación. Una de las mayores polémicas que tenemos, o una de las mayores contradicciones que existen, es que mientras hay un grupo de personas que está tratando de trabajar en contra de la erradicación de este tipo de personajes, de la eliminación de los estereotipos negativos y, digamos, construir un mejor contexto en los medios de comunicación nacionales para representar a lo afroperuano, pues también está el hecho de que los medios de comunicación responden a lo que el público requiere, ¿verdad? Y si el público requiere, digamos, o quiere todavía ver estos programas, entonces pues hay muy poco que hacer si uno intenta que los programas se remuevan, ¿no? Sin embargo, yo estuve haciendo algunas investigaciones para poder ver cómo se manejaban las cifras y me encontré con algo que me pareció contradictorio, sorpresivo y que, digamos, que merece luego un análisis posterior a mucha más profundidad, que tiene que ver con lo que la gente percibe que hacen los medios de comunicación con respecto a la discriminación, ¿no? Tomo para esto como referencia dos encuestas que fueron realizadas en el mismo año con unos meses de diferencia. Esta primera encuesta que les estoy enseñando es una encuesta que realizó la Universidad de San junto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es una encuesta que se realiza para medir la opinión pública respecto a los derechos humanos y respecto a algunos temas relacionados a su ejercicio. Entonces, en esta pregunta que les muestro, lo que se le pide a las personas es que indiquen en qué sentido creen que los medios de comunicación están promoviendo la discriminación, y como pueden ver, hay un bolsón bastante grande del más del 60%, casi el 70% de personas que consideran que los medios promueven la discriminación racial. Sin embargo, en esta encuesta que fue realizada por Ipsos y por encargo del Grupo del Comercio, se consulta si se consideran o no ofensivos principalmente los programas de La Paisana Jacinta y el Negro Mama, y tenemos como respuesta que la mayoría de personas considera que no son ofensivos. Sin embargo, una pregunta que sigue, que es la pregunta subsiguiente, que se hace en esta misma encuesta, se pregunta quiénes son considerados a mayores ataques racistas, o quienes creen que experimentan mayores niveles de discriminación, y significa esto tiene como respuesta al grupo afroperuano en un segundo nivel, ¿no? Entonces, esos datos, este dato, que es un dato complementario en realidad, pero principalmente el dato de si se consideran o no ofensivos, y luego si la televisión promueve o no promueve la discriminación, me parecen datos que, si bien es cierto, necesitan explorarse a mayor profundidad, tienen, para mí, al encontrarse una serie de contradicciones que necesitamos empezar a entender para ver cómo es que las personas reciben la televisión, la aprecian, la interiorizan y en ese sentido reaccionan de acuerdo a lo que ven, ¿no? Para esto, las preguntas de investigación que yo tenía eran: ¿hasta qué punto las representaciones de los afroperuanos en los medios de comunicación influyen en el imaginario social? Y la otra pregunta que yo tenía era: ¿cómo podemos explicar la aceptación de las representaciones en la población nacional basándose en la teoría de la hegemonía cultural?